Hola, ¿cómo están? Voy a resolver esta integral definida donde tenemos un diferencial de x dividido por 1 más coseno de 3x cuando los x van entre 0 y pi cuarto. Entonces, lo primero que vamos a verificar es si la función tiene algún problema de indefinición en el dominio entre 0 y pi cuarto, porque en ese caso tendríamos que aplicar lógicas de integrales impropias, ¿ya? Entonces, lo que voy a preguntar es cuándo 1 más coseno de 3x se haría cero, si es que existe alguna solución en el dominio 0 pi cuarto que hace que eso sea cero. Por supuesto que esto lo vamos a resolver como coseno de 3x igual a menos 1. Y ahora lo que nosotros hacemos, no aplicamos arco coseno, porque cuando aplicamos arco coseno estamos asumiendo que estamos viviendo solamente en la parte donde la función coseno es inyectiva, que sería entre menos pi medio y pi medio, y no necesariamente estamos viviendo ahí, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir que coseno de 3x, o mejor dicho, el 3x, tiene que ser, tengo que encontrar una solución base donde el coseno se haga menos 1. Y me doy cuenta que la más conocida de todas las soluciones base es pi, porque coseno de pi vale menos 1. ¿Ya? Tenemos que conocer esas soluciones base. Y tiene la particularidad del 1 y el menos 1 de que solamente hay una solución y se le va a sumar los múltiplos de pi, de 2pi en este caso, 2n pi. Y ahora tengo que aislar el x y decir que esto es pi tercio más 2n pi tercio, dividiendo por 3 ambos lados. Entonces ahora yo sé que el dominio de x son mayor o igual que x, que 0, perdón, y menores, perdón, me faltó el 2n pi tercio, 2n pi tercio, menor que pi cuarto. Se puede incluir los iguales o no, porque cuando estamos trabajando con integrales, se puede asumir de que estoy tomando límite cuando x se acerca al 0 por la derecha y al pi cuarto por la izquierda, ¿ya? Entonces no es necesario que esté definida en los iguales, pero sí vamos a tener que tener cuidado cuando evaluemos. Lo que sí voy a hacer es multiplicar por 1 dividido por pi. Claramente esto es 0, no cambia la desigualdad porque 1 dividido por pi es siempre positivo. Esto me queda un tercio, más 2n tercios, un cuarto. Y ahora voy a aislar el n, ¿ya? Todo esto que estoy haciendo es trabajo previo, no tiene que ver con la integración, ¿ya? Entonces, aquí voy a sumar menos un tercio de ambos lados. Esto me va a quedar 2n pi, 2n tercio, perdón, ya eliminé los pi. Y un cuarto menos un tercio, el un tercio es más grande que el un cuarto, por lo tanto son 3 doceavos menos 4 doceavos, o sea, es menos un doceavo. Ahí lo hicimos bastante rápido, pero espero que nadie se haya perdido. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por 3 medios, que también es un número positivo, por lo tanto nos va a cambiar los sentidos de las desigualdades. 3 medios por menos un tercio es menos un medio. Y 3 medios por menos un doceavo, se simplifica el 3 con el 12 y me queda 4. Se van los 4, 4 por 2, 8. Y aquí viene lo interesante de la conclusión. Tenemos que ver si es que hay algún entero n, porque n era un entero, que esté entre menos 1 y menos 1 octavo, que son menos 0,5 y menos 0,125. No hay ningún entero que viva ahí, por lo tanto mis soluciones para el n es el conjunto vacío. ¿Y lo que quiere decir eso? De que 1 más coseno de 3x nunca se hace 0, al menos cuando estamos viviendo en el ambiente 0 y pi cuarto. Entonces ahora voy a borrar esto porque esto es un trabajo previo para darme cuenta de que la expresión está perfectamente definida. Por lo tanto ahora voy a proponer alguna forma de resolver eh, esta integral. Entonces ya que no tenemos problemas con... Voy a borrar de nuevo. Sin querer cancelé los últimos pasos. Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es proponer una identidad trigonométrica muy interesante que está relacionado con el coseno cuadrado.
¿ya? Entonces lo que vamos a decir de que coseno cuadrado de... Voy a colocar alfa x, ¿ya? Porque no necesariamente funciona para el x solo, sino que para cualquier múltiplo de x, se puede escribir como 1/2 más coseno de 2 alfa x dividido por 2. ¿Ya? Entonces veo que esa identidad se parece bastante a lo que yo tengo en el denominador, salvo por el 1/2. Pero yo puedo multiplicar por 2 a ambos lados de la igualdad y esa igualdad va a permanecer siendo válida. Por lo tanto, 2 coseno cuadrado de alfa x va a ser igual a 1 más coseno de 2 alfa x. Entonces ahora lo que voy a asumir es que 2 alfa sea igual a 3, porque yo necesito que 1 más coseno de 3x se escriba de otra forma. Por lo tanto, en ese caso, el alfa va a ser igual a 3/2. Y con ese cambio vamos a poder resolver sencillamente y de manera eficaz esta integral indefinida mediante primero una identidad trigonométrica. No estamos aplicando reglas de derivación ni integración, estamos solamente escribiendo las cosas de otra manera. Por lo tanto, esto va a ser 2 veces coseno cuadrado de alfa x, pero en este caso mi alfa va a ser 3/2 de x. Y ahora voy a seguir aplicando identidades. Yo sé que el coseno, si está solo y está, bueno, está al cuadrado, pero no está sumado con nada, esto yo lo puedo escribir como, bueno, puedo sacar el 1/2 fuera de la expresión, esto sigue siendo 0 pi cuarto, y me queda secante cuadrada de el mismo ángulo, 3/2 de x en dx. Y aquí vamos a hacer un pequeño truco algebraico, y vamos a multiplicar por 3/2, y por supuesto vamos a multiplicar por 2/3 para balancear. O sea, lo que estamos haciendo es multiplicar por un 1, ¿ya? ¿Por qué multiplico por 3/2? Porque yo sé que la secante cuadrada de una variable cualquiera se puede integrar de manera directa siempre y cuando esté multiplicado por la derivada interna. Y la derivada me refiero a lo que está dentro del secante cuadrado. No de secante cuadrado. Secante de 3/2 de x tiene otra fórmula directa, que es un poco más complicada de demostrar, pero si fuera secante solo, su primitiva sería el logaritmo natural de secante más tangente de x. En este caso no tengo x, tengo 3/2 de x. Por eso tengo que multiplicar por 3/2 arriba y abajo. Voy a continuar acá abajo. Y voy a decir, bueno, 2/3 por 1/2 es simplemente 1/3. Y ahora voy a volver a escribir 0 de pi cuarto. Y voy a volver a escribir la expresión diciendo que esto es secante cuadrado de una función de x y está multiplicada por la derivada de esa función de x. Notemos que la diferencial o la derivada de 3/2 de x es 3/2 por dx. Por lo tanto, ahora sí yo puedo aplicar una fórmula directa y decir de que como la derivada tangente es secante cuadrado, tangente de 3/2 de x va a ser la primitiva siempre y cuando esté multiplicado por 3/2 de x. Hay gente que lo cambia y cambia la variable como, por ejemplo, y igual a 3/2 de x, pero hay que tener cuidado con eso, porque si nosotros cambiamos la variable también tenemos que cambiar los límites de integración. Entonces, como no estoy haciendo el cambio de variable, sino que lo estoy haciendo de alguna forma algebraicamente, la gracia que tiene eso es que no necesito cambiar los límites de integración. Si continuamos acá, esto va a ser tangente de 3/2 de x evaluado entre pi cuarto y 0. Y yo sé que puedo evaluar por lo que hice en el trabajo previo, porque no se hace 0 al denominador nunca en ese recorrido. Eso es lo que siempre hay que verificar y que no siempre se verifica. En este caso yo lo quise verificar porque el 1 más coseno de 3x claramente podría ser 0. El tema es que si se hace 0, se hace 0 en un punto, ya no me acuerdo cuál era la solución, creo que era pi tercio más 2 n pi tercio. En ese caso podría ser que fuera, y de hecho, así es, cuando el x vale pi tercio, eso me da coseno de pi, que es menos 1 más 1. Entonces, en el pi tercio tiene un problema. El tema es que el pi tercio no vive en tercero y pi cuarto porque pi tercio es más grande que pi cuarto. ¿Ya? Eso es lo que estaba tratando de explicar con el trabajo previo. Y ahora voy a factorizar por 1/3 y esto me va a quedar tangente
de 3 medios por pi cuarto. 3 medios por pi cuarto son 3 pi octavos. Y tangente de 0 es, bueno, es tangente de 0 que es, bueno, porque 3 medios por 0 es 0. Tangente de 0 es 0. ¿Ya? Porque tangente, recuerden de que es seno dividido por coseno. Pero les voy a mostrar cómo calcular esa tangente de 3 pi octavos, porque me doy cuenta que puedo ocupar una identidad de la tangente para calcular exactamente su valor. Entonces, voy a decirte que mi solución es tangente de 3 pi octavos, que lo voy a calcular aparte, y ese resultado hay que dividirlo por un tercio. O, perdón, dividirlo por 3 o multiplicarlo por un tercio. ¿Ya? Entonces, el problema del punto de vista de cálculo integral ya está terminado. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Si alguien no quiere calcular el tangente de 3 pi octavo con calculadora, vamos a mostrar ahora cómo hacerlo. Entonces voy a pausar el video y voy a explicar cómo hacer la tangente de 3 pi octavo y que sirve para responder muchos problemas que no parecen tener solución con calculadora de manera algebraica. Ya. Lo primero que vamos a hacer es ocupar el hecho de que 3 pi octavos más 3 pi octavos sí se transforman en la tangente de un ángulo conocido. ¿Ya? Entonces vamos a decir de que tangente de 3 pi octavos como nuestra variable desconocida, y yo sé que tangente de 3 pi octavos es lo mismo que decir, bueno, de 3 pi octavos más 3 pi octavos, el doble de 3 pi octavos es 3 pi cuarto. ¿Ya? Y yo sé cuánto vale tangente de 3 pi cuarto porque el 3 pi cuarto es el pi cuarto reflejado en el segundo cuadrante. Y la tangente yo sé que es positiva en el primer y tercer cuadrante. Por lo tanto, si yo sé cuánto vale tangente de pi cuarto, que es 1, porque seno y coseno comparten el mismo valor, tangente de 3 pi cuarto son el mismo valor el seno y el coseno, pero con distintos signos. Por lo tanto, esto vale menos 1. Ese sería mi primer paso. Es decir, que voy a ocupar el hecho de que la tangente de 3 pi cuarto es un número conocido y un número fácil de calcular. Y además yo sé que la tangente de 3 pi octavos más 3 pi octavos es lo mismo que tangente de 3 pi cuarto. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque ahora lo que voy a hacer es ocupar la propiedad de la tangente, que dice que esto es 1 tangente de 3 pi octavos más tangente de 3 pi octavos, o sea, tangente de A más B es tangente de A más tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A por tangente de B. Pero en este caso mi tangente de A y tangente de B son iguales. Por lo tanto, lo voy a escribir como tangente cuadrado de 3 pi octavos. Y voy a recordar de que tangente de 3 pi octavos es mi variable desconocida, a la cual le voy a llamar z, para no confundir con el problema de la integración. Por lo tanto, esto lo voy a escribir como 2 veces z, dividido por 1 menos z cuadrado, igual a menos 1. Y voy a resolver esa igualdad. Pero aquí viene lo importante. La tangente es una función. Por lo tanto, si yo resuelvo esa ecuación cuadrática ahora, porque tiene un seno cuadrado, podría ser que yo tuviera dos soluciones. No tiene sentido de que la tangente de 3 pi octavo, perdón, tenga dos soluciones. Por lo tanto, lo que voy a decir o recordar es que 3 pi octavo está en el primer cuadrante. Por lo tanto, tengo que añadir una restricción adicional que diga que z tiene que ser mayor que 0, y eso nos va a eliminar la duplicidad de soluciones, o lo que es mejor explicado, si nosotros tenemos dos soluciones, ¿por qué descartamos una de esas dos soluciones? ¿Ya? Entonces voy a seguir resolviendo esta ecuación con la salvedad de recordar que el z va a ser siempre positivo. Por lo tanto, si hay una solución negativa, que de hecho va a aparecer, se tiene que descartar. Si yo resuelvo esa igualdad multiplicando por el denominador cruzado, porque 1 menos z cuadrado yo sé que es distinto de 0 porque estoy encontrando un valor puntual de z donde no puede valer z igual a 1, porque ¿por qué no puede ser z igual a 1 o menos 1? Porque yo sé que tangente de pi cuarto, 3 pi cuarto, 5 pi cuarto y 7 pi cuarto son respectivamente 1 menos 1, 1 menos 1. Y yo sé que tangente de 3 pi octavo no puede ser
esos valores porque 3 pi octavo es distinto que todos los valores que dije. Y la función, además de ser función, es inyectiva en ciertos lugares, entonces no puedo tener valores adicionales que valgan 1 o menos 1, salvo los que yo dije. ¿Ya? Por lo tanto, en el primer cuadrante, yo sé que además z es distinto de 1, y no necesito poner el menos 1 porque menos 1 no es positivo. Pero esa es la única salvedad cuando uno resuelve una ecuación de este estilo. Con una cuadrática hay que tener el cuidado de no entregar soluciones que no tengan sentido. Entonces, si yo multiplico z cuadrado por menos 1, me queda z cuadrado positivo, menos 1. Y ahora voy a ordenar, y esto es z cuadrado menos 2z, menos 1, igual a 0. Y esto voy a ocupar la ecuación cuadrática, igual como hago siempre. Esto es igual a 2 menos b. Y aquí viene lo interesante. Como el signo es negativo del coeficiente que está aquí, cuando yo haga la raíz cuadrada va a ser en valor absoluto. Bueno, tiene que ser en valor absoluto porque es una raíz cuadrada. Es más grande que el menos b. Por lo tanto, en lugar de colocar más menos, voy a colocar solo más, porque sé que la otra solución va a ser negativa. Y yo sé que esa solución no me sirve. Entonces, cuando yo hago el menos b al cuadrado, esto me va a dar 4. Menos 4 por 1 por menos 1 son más 4. Y dividido por el doble de 1, que es 2. Y esto lo voy a simplificar un poco y voy a decirte que en realidad esto es 2 dividido por 2, que es 1. Y raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Esto es raíz de 2, porque se simplifican los 2. Raíz de 2. Si hubiéramos tomado la otra solución, me hubiera quedado 1 menos raíz de 2. Y 1 menos raíz de 2 es negativo, por lo tanto se tiene que descartar. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que como z era igual a tangente de 3 pi cuarto, esto en realidad es 1 más raíz de 2 dividido por 3. Y esa sería la solución o el valor del área bajo la curva de la función 1 dividido por 1 más coseno de 3x entre 0 y pi cuarto, que si quieren la pueden intentar graficar. No tiene ninguna discontinuidad en ese intervalo, pero eso ya sería alargar mucho más el video, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Ese es el valor exacto, lo pueden verificar con calculadora y eso sería todo. Muchas gracias por ver. Ocupamos un artificio algebraico para simplificar mucho el problema. Otra alternativa es introducir la tangente de ángulo medio. No lo recomiendo porque es mucho más largo. Y cuando introducimos un cambio de variable hay que recordar y hay que tener los cuidados de que hay que cambiar los límites de integración. Entonces, lo pueden hacer, lo pueden intentar hacer, pero es mucho más largo y mucho más engorroso. Así que estén muy bien. Muchas gracias por ver.